Catherine Adams aprendió pronto a respirar en salas que la observaban, rondas de prensa, cenas con donantes, reuniones de junta. La corriente era la misma, miradas mesuradas que chocaban contra su blazer y su sonrisa forzada. Podía surfear en el silencio, tomar decisiones sin que le temblaran las manos y mantener la compostura como una fortaleza cosida en una bata de laboratorio. Últimamente, la fortaleza se tambaleaba. Había defendido a un paciente que no podía pagar un medicamento crucial y había presionado al hospital para que ampliara la asistencia. Ninguna política se rompió. Sin embargo, a través de la repetición y la especulación sobre los motivos, la defensa se convirtió en un sesgo emocional. La palabra imprudente se adhirió a su nombre como una hoja a un zapato mojado. La reputación, no los antecedentes, fue lo que dominó el clima. Blake pintaba como si la luz esperara una voz. Su estudio, un taller mecánico reformado con altos ventanales y puerta enrollable, dejaba entrar un torrente de sol vespertino. Pagaba el alquiler con encargos, exposiciones en cafeterías y murales que le dejaban pintura en las pestañas. Un mes antes, un museo había exhibido su instalación sobre la privacidad y la vida pública, pequeños espejos inclinados para captar la mirada del espectador. Un columnista la calificó de brillante, otro, de invasiva. En Internet, los matices se evaporaron. Mujeres tenían familias que creían en la reputación como los marineros en el clima. El padre de Catherine daba clases de matemáticas en un instituto en un pueblo donde todos sabían dónde aparcar los domingos. Su madre planchaba camisas tan impecables que parecían ceremoniales. La abuela de Siena guardaba recetas en fichas y opiniones en la nevera. La tradición le sentaba como un abrigo bien hecho, protector y pesado en primavera. Reunión tuvo lugar en un restaurante tan tranquilo que parecía un ensayo. Catherine se sentó frente a sus padres, con la barbilla levantada, hermosa y controlada. Siena llegó un minuto tarde, con el pelo recogido al azar y una mancha de azul ultramar en la muñeca que no se pudo quitar con frotar. Su expresión era suave y desafiante a la vez, lo que tranquilizó a Catherine al mismo tiempo. No estamos aquí para castigar a nadie, empezó la madre de Catherine. Solo necesitamos un plan. El padre de Siena dobló la servilleta en un triángulo severo. Ambos saben cómo ha sido el último mes. Es ruido, pero el ruido daña. Cerramos las ventanas. Sigue entrando, punto. Un presentador público, dijo el padre de Catherine. Estabilidad. La gente interpreta la estabilidad como el clima. ¿Hacen las maletas o hacen un picnic? Catherine trazó el borde de su copa. ¿Está sugiriendo una relación pública? No es una sugerencia, dijo la abuela de Siena con dulzura. Es una oferta. Un pacto con el viento. Su mirada se suavizó. Te queremos. Y también queremos que estés a salvo, Siena torció la boca. Un romance escenificado para apaciguar a desconocidos, punto. No, dijo Catherine antes de que nadie más pudiera hacerlo. No es una farsa. Es un contrato. Honestidad sobre la deshonestidad. Se sorprendió de lo firme que sonaba. Nos presentamos como pareja. Ponemos las reglas. Firmamos. Mantenemos nuestros límites intactos. Siena le estudió como lo hacen los pintores cuando la modelo hace algo inesperado. El aire parecía dulcificarse con una posibilidad tan tenue que Catherine casi la pasó por alto. ¿Y tú harías eso?, preguntó Siena. ¿Por tu carrera? ¿Por mi paz?
Paz, dijo Catalina, que últimamente ha sido más rara. Que siguió fue arquitectura, plazos, declaraciones, que compartir, que conservar. Un primo del departamento de comunicaciones redactaba un mensaje conjunto. Se mencionaba a los abogados y luego se omitía. Ambas familias ofrecieron recursos con el fervor de quienes rescatan muebles de una inundación. No importaba que el agua fuera chisme, no lluvia, tras recoger los platos, lo esencial quedó como un hueso. Se casarían en el juzgado en 2 semanas. Después habría una pequeña cena, principalmente por estética y en parte por los familiares que confunden ritual con garantía. Vivirían en el apartamento de Catherine, con 2 habitaciones, un armario extra, y añadirían el nombre de Siena al contrato de arrendamiento. Si les preguntaban sobre afecto, responderían con una versión de la verdad, respeto, cariño, nada más. La noche tenía la frescura de un sobrenuevo. Siena se subió la cremallera de la chaqueta, con las manos metidas en los bolsillos como una colegiala, atreviéndose a no inquietarse. No quiero ser tu escudo, dijo, observando el tráfico. Oh, tu disculpa, exhaló Catherine. Yo tampoco quiero ser tuya. Una pausa. Me gustaría ser tu aliada. La risa de Siena fue rápida, incrédula y con amabilidad. Eso viene después del café, el consentimiento y las reglas básicas. De acuerdo, dijo Catherine, sintiendo un nudo en la garganta. Las reglas son mi lengua materna. Tres cuadras casi en silencio. En un café de la esquina, se sentaron junto a una ventana. Siena ahuecó su taza y preguntó qué clase de doctora era Catherine. Cuando el busca se quedó en silencio, Catherine preguntó qué clase de artista era Siena cuando nadie la veía. Hubo respuestas, vacilaciones, y un vínculo entre ellas se fue estrechando. Más tarde, en el tren, Catherine probó la palabra matrimonio como quien prueba una escalera en busca de arroyos. No le pareció falsa. Le pareció un recipiente que podría aprender a llenar con un fluido cuidadoso, respeto, consentimiento, una coreografía que no se lastimara. Caminó a casa bajo los andamios y la luz de la luna, pensando en contratos, de papel, hablados, pintados y colgados donde la vista no pudiera pasarlos por alto. Repasó como Catherine había dicho, paz, como si estuviera persuadiendo a un animal tímido hacia una palma abierta. 2 semanas no es mucho tiempo, pero sí suficiente para elegir un vestido modesto, advertir a algunos amigos y aprenderse la forma de tu nombre junto a otro en letra legal. También fue suficiente tiempo para que ambos admitieran, aún no el uno al otro, que el viento había traído algo más que escombros. Había traído una corriente de aire, y las corrientes de aire, si se atienden, se convierten en ensayos con sentido. Ninguna de las dos confundió este acuerdo con un romance, pero ambas insistieron en la claridad, el consentimiento y la amabilidad, los únicos términos en los que confiaban para proteger su trabajo. Plan se redactaría por la mañana. El contrato se firmaría poco después, y luego, inevitablemente, habría una ceremonia. El bolígrafo se destapó con un pequeño clic ceremonial. Catherine colocó el contrato entre ellos en la isla de la cocina, con el mármol fresco bajo sus muñecas. La luz de la mañana se reflejó en la página,
acumulándose donde el abogado había dejado espacio para notas. Siena se inclinó, con el pelo recogido en un moño y un lápiz tras la oreja, como si fuera un boceto en lugar de una vida. Está bien, dijo Catherine con firmeza. Condiciones, condiciones, repitió Siena, con una mezcla de humor y determinación. Habían hablado hasta bien entrada la noche anterior, mapeando los huesos. Ahora venían los órganos y la piel. La primera cláusula establecía la naturaleza del acuerdo, un matrimonio legal celebrado con respeto mutuo por la estabilidad y la privacidad, sin obligación de ofrecer intimidad más allá de la que ambos decidieran compartir. Sonaba clínico en la voz de Catherine y más suave en la de Siena. Catherine tocó el encabezado de la sección. Consentimiento, nada público sin acuerdo privado. Nada de entrevista sorpresa. Nada de apariciones sin verificación. Autonomía artística y profesional mutua. Siena leyó. Sigues presionando a tu hospital para que sea humano. Yo sigo pintando lo que tengo que pintar. No nos pedimos que nos encojamos. Añadieron una cláusula sobre redes sociales. Nada de performativos. Si publicaban, sería algo natural y común, una taza, una sombra, una manga. No se corregirían los rumores, salvo los peligrosos, una línea sobre límites. Los pacientes de Catherine y los clientes de Siena no eran accesorios. Esto recibió un doble subrayado. Dirección, dijo Catherine. Tu nombre está en el contrato de arrendamiento hoy. Servicios compartidos. Comida y gastos del hogar compartidos. Se discutieron grandes gastos. Siena ladeó la cabeza. ¿Y las tareas domésticas?, preguntó secamente. Catherine sonrió a su pesar. Prefiero las tareas del hogar. Yo cocino cuando el horario me lo permite. Tú no. Yo archivo los recibos. Etiquetas los botes de pintura con una letra que podría iniciar una secta. Siena rió. Luego se puso seria. Invitados. Amigos bienvenidos con previo aviso, dijo Catherine. Familia con más. Si alguien viene a discutir, damos por terminada la visita. Escribieron un apartado para el cuidado. Si uno estaba enfermo, el otro le ayudaba con la incapacidad. Finalmente, dejaron espacio después de una frase que les había llevado una hora formular. Si surgen sentimientos románticos, se los reconocerá sin presión para cumplirlos, y el contrato seguirá siendo un instrumento de cuidado, no de control. Las palabras eran claras. Sus ojos, al fijarse en ellas, no lo eran tanto. ¿Lista?, preguntó Catherine. Vamos a firmar el andamio, dijo Siena. Luego podremos decidir qué colgar. Firmaron. Nombre Siena Blake se desplegaba como una pequeña pancarta. La firma de Catherine Adams parecía un sello en el que confiaría un capitán de barco. Fotografiaron las páginas para sus registros y guardaron los originales en una carpeta con una etiqueta manuscrita por Siena. Impermeabilización. La ceremonia en el juzgado estaba programada para el mediodía. Se vistieron sin comentarios, Catherine con un traje azul marino a medida, Siena con un mono color marfil con bolsillos y una fina cadena de oro. Su mancha de ultramar se cambió por un lápiz labial color granada. En la ventanilla del secretario, les entregaron formularios y una paciencia que parecía amabilidad. Un juez con rostro tierno y cansado leyó los votos. Las respuestas de Catherine sonaban a la dosis correcta. Las de Siena, a una pincelada bien colocada. Intercambiaron anillos sencillos. Ambos anillos parecían honestos y ligeros, símbolos prácticos y modestos. La recepción fue solo un almuerzo tardío en un restaurante del barrio. Enviaron un mensaje de texto con el anuncio preparado a sus familias y publicaron una breve nota en línea. Nos casamos hoy. Agradecemos la estabilidad de la relación y mantendremos el resto en privado. Los comentarios se convirtieron en emojis. Algunos eran cortantes, la mayoría, amables.
Catherine bajó la vista del teléfono y levantó su vaso. A los andamios, dijo Siena. A la impermeabilización, respondió Catherine. Noche trasladaron las cosas esenciales de Siena al apartamento: lienzos, un bote de pinceles, una tetera abollada. Catherine despejó los estantes con la sensación de abrir una ventana. El segundo dormitorio es tuyo para un estudio, dijo. A menos que la sala tenga mejor luz, punto. La luz es ciudadana, dijo Siena. Visitará a ambos. Guardaron la carpeta del contrato en un cajón junto a los manuales del horno y las baterías de repuesto, porque ahí es donde van las cosas de confianza. La noche se espesaba en las ventanas. Prepararon té. No hicieron nada espectacular. Ese fue el milagro, nada de espectáculo. Regla de la primera noche, dijo Siena, sentada con las piernas cruzadas en el sofá. No representamos lo que no sentimos. Celebramos no habernos vendido para obtener aprobación. Descansamos. Puedo descansar, dijo Catherine. Es un tratamiento que no me recetan lo suficiente. Su semana: ir al supermercado, una cena tranquila con la abuela de Siena, una llamada a los padres de Catherine que solo incluiría logística, una visita a la clínica donde Siena podría conocer a sus colegas como esposa de Catherine, no una curiosidad. Programaron una pequeña imagen para el boletín del hospital: manos en un jardín, mangas, sin rostros. Más tarde, en sus habitaciones separadas, se enviaron mensajes de texto a través de la pared compartida por timidez mutua. Gracias por no hacer que esto parezca teatro, escribió Catherine. Gracias por hacer que parezca diseño, respondió Siena. Catherine dejó el teléfono y escuchó el estruendo de la ciudad. En el espacio donde algunos ponen oraciones, colocó la promesa que había escrito esa mañana: instrumentos de cuidado, no de control. Era la línea más limpia que había escrito en meses. De dormir, Siena fue a la cocina y pegó un pequeño trozo de papel en el refrigerador. Las reglas evolucionan. La amabilidad, no. Dejó un vaso de agua en la encimera para Catherine, una costumbre de años de pintar hasta tarde. En medio de la noche, Catherine se despertó, caminó hacia la cocina y leyó la nota con el suave asombro de quien ha encontrado una luz encendida. Bebió el agua y se quedó junto a la ventana. En el edificio de enfrente, un desconocido practicaba piano, una pieza lenta, cada nota buscando a su vecina. Por la mañana habría trabajo, y después del trabajo, la primera noche normal de una vida que ninguno de los dos había planeado, y ambos habían elegido. El contrato yacía en el cajón, un motor silencioso. Afuera, la ciudad ajustaba su clima. Primera semana transcurrió con cautela, deteniéndose en cada puerta antes de cruzar. El despertador de Catherine sonó a las 5:20. Preparó café, contó las ventanas iluminadas del edificio de enfrente y salió antes del amanecer. Regresó al anochecer, con la llave girando suavemente. Siena organizaba sus días en torno a la luz, las mañanas para bocetos y recados. Las tardes para pintar. Probó en el segundo dormitorio y en la sala de estar, y decidió que la luz era un lugar que pertenecía a todas partes. Estiró el lienzo hasta que dejó de resistirse, y luego indujo a las capas delgadas a conversar. Sus horarios se rozaban como órbitas vecinas. Algunas noches, Catherine encontraba una nota junto a la tetera, ya encendida,
o un plato pequeño cubierto con papel de aluminio. Algunas mañanas, Siena descubría un paño de microfibra junto al fregadero con una nota adhesiva. Para cepillos, si se quiere. Nada de discursos, solo lastre añadido antes de nombrar las tormentas. Guión bajo 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 guión. El segundo sábado, el apartamento empezó a hablar en plural. 2 tazas desportilladas se alineaban en el perchero. Los abrigos se multiplicaban en los ganchos de la entrada. Un recipiente de sopa compartía un estante con un frasco etiquetado como gesso. No consumir. Catherine colocó un limón junto a él para que lo redactara. Más tarde, Siena empujó el limón ligeramente hacia la izquierda. Aprendieron el tiempo de la otra. Tras turnos difíciles, Catherine se mantenía erguida en la puerta hasta que le costaba demasiado. Llegó el momento en que se quitó el reloj con 2 dedos y lo puso boca abajo, como si quisiera proteger la hora de la obligación. Un correo electrónico pidiéndole a Siena que bajara un poco el tono azul le dejó los dedos inquietos y los ojos demasiado brillantes. No narraban, traducían. Retuvimos a alguien aquí más tiempo, decía Catherine, lo que significaba que un cuerpo y una máquina habían negociado por tiempo. Me encontré con una pared que quería discutir, decía Siena, lo que significaba 3 capas de imprimación y 1 hora en una escalera. Los hechos pesaban. Las metáforas tenían asideros. Guión bajo 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 guión. ¿Ves? La lluvia hizo que la ciudad sonara limpia y tierna. Las luces parpadearon y luego se estabilizaron. Siena se quedó de pie con pintura en las manos, escuchando. Catherine miró el termostato por reflejo y rió. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien, dijo Siena. Al lienzo no le gusta la humedad. ¿Necesitas un deshumidificador? No, solo una larga lista de reproducción y la mentira de que el tiempo no existe. Puedo proporcionarte la lista de reproducción, dijo Catherine. Mi busca no me permite mentir. Intercambiaron música. Siena ofreció un pianista de jazz que hilvanaba la claridad con la improvisación. Catherine trajo una partita de Bach que desenredó el día sin disculparse. El apartamento empezó a vibrar por las noches, sin un ruido fuerte, pero con la seguridad de un lugar que había elegido su temperatura. Guión bajo 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 guión. Intentó evitar que el trabajo se extendiera a la cocina, pero dejó rastros, desinfectante en la piel, un silencio cauteloso en medio de un dolor intenso, la necesidad de contar algo de 4 en 4. Siena no indagó. Preguntó una vez, ¿hay algo que pueda sostenerte? Y luego dejó que el silencio se encargara del resto. Después, Catherine colocó pequeñas cosas sin palabras en el estante invisible que la pregunta creó, un suspiro, una media sonrisa, una pausa lo suficientemente larga como para ser un refugio. El trabajo de Siena también dejó evidencia, una mancha lila en el botón del microondas, una constelación de puntos en la lona protectora del balcón. Catherine los trató como un mapa hacia un idioma que estaba aprendiendo. Reconoció el aceite de linaza, la inclinación de la cabeza de Siena cuando un color estaba casi perfecto, la frugalidad de guardar pintura en frascos etiquetados como si la esperanza fuera pigmento. Guión bajo 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 guión. Juntas sin ningún plan, como a veces sucede con las mareas, tostadas con huevos a las 10, verduras a la parrilla a las 6, fideos en una olla lo suficientemente grande para un pequeño coro. Cuando Siena cocinaba, el sabor se extendía por los rincones. Cuando Catherine cocinaba, las encimeras parecían ordenadas, organizadas, con anotaciones, listas para defenderse.
Sus agradecimientos sonaban idénticos, eso ayudó, y ambas lo decían en serio. El domingo, Siena preparó un pequeño lienzo en la mesa mientras Caterina anotaba artículos. El siseo del yeso y el roce del resaltador se sincronizaban. Durante una hora, no hablaron. El silencio no era propio de ninguna de las dos, pertenecía a la habitación, y la habitación se lo prestaba. Caer la tarde, el cielo se oscureció temprano, una costumbre de febrero. Catherine cerró su portátil y se encogió de hombros. ¿Té? Preguntó. Siempre, dijo Siena, enjuagando su pincel y dejándolo secar como un remero en reposo. Mientras la tetera se calentaba, se apoyó en la encimera. Sigo pensando en cláusulas que no escribimos. Podemos modificarlas, no las legales, dijo Siena, señalando al aire. Los pequeños permisos humanos, esos que se pegan en la nevera. Catherine pensó en la nota de la primera noche. Las reglas evolucionan. La amabilidad no. Di uno, dijo ella. Permiso para callar sin que te interpreten como enojada, dijo Siena. Y permiso para pedir compañía sin explicar por qué. Caterina sintió, y la precisión se transformó en alivio. Permiso para cambiar de planes si un paciente me necesita, dijo, sin que te releguen tras una crisis. Y permiso para decir, ven a ver este color, como si fuera urgente, añadió Siena. Porque a veces lo es. De acuerdo. No las anotaron. Las dejaron caer en la habitación como quien añade hierbas a una sopa hirviendo y confía en que el calor haga el resto. La noche, suave al principio, luego definitiva. Las lámparas se encendieron. El radiador suspiró. Catherine revisó la semana que le quedaba y sintió un dolor familiar en el cuello. Siena lo notó y, sin decir nada, deslizó una pequeña compresa caliente sobre la mesa. Catherine la presionó contra el dolor y levantó la vista para encontrar a Siena observándola con una atención que no pedía nada. Gracias, dijo Catherine. Lastre, dijo Siena suavemente, la rutina que se formaba entre ellos no era una actuación ni un guión. Era una llamada y respuesta, una letanía de misericordias comunes. Más tarde, cuando los amigos preguntaban cómo se había cortado la distancia entre ellos, pensaban en esta semana, el limón ajustado, la lámpara encendida, la música sintonizada a un tono humano. Nada dramático ocurrió. O tal vez sí, el drama de dos silencios que aprenden a confiar el uno en el otro lo suficiente como para hablar. Invierno acortaba el día hasta que llegaba la noche, mientras los platos aún estaban calientes. En su apartamento, un perímetro de lámparas creaba una geografía de seguridad, un charco dorado sobre la alfombra, una línea de luz sobre los azulejos de la cocina, el tenue halo donde el vapor difuminaba la tapa de la tetera. A Catherine le gustaba terminar de cocinar con las mangas arremangadas exactamente 2 veces. Siena saboreaba con la impaciencia de quien confía más en su lengua que en las recetas. Esta noche hicieron sopa de frugalidad y honestidad, cebollas sudadas hasta quedar dulces, zanahorias, un trozo de parmesano que se rindió del congelador, frijoles lo suficientemente blandos como para creer en la bondad. Cuando los tazones estuvieron listos y las cucharas descansadas, llevaron la cena a la mesita junto a la puerta del balcón y dejaron que el susurro del radiador sirviera como una tercera voz. Conversación empezó con cuestiones prácticas, día de la basura, pago del alquiler, un correo electrónico a la galería,
pero se deslizó, como había empezado a suceder últimamente, hacia la resaca que tiraba de ambos. ¿Por qué hicieron el trabajo que hicieron y qué deudas exigía? Mencionaste a un paciente que se quedó más tiempo, dijo Siena, moviendo la cuchara en círculos. ¿A eso te refieres cuando tienes un día pesado? Ser pesado no siempre significa estar triste, dijo Catherine. A veces es estar lleno. Hoy estaba lleno. Un anciano con neumonía. Una madre joven con convulsiones finalmente se estabilizó. Un adolescente cuyo nivel de azúcar en sangre parecía estar por los suelos. Hizo una pausa. No me corresponde narrar nada de eso. Pero el peso es real. Punto. El peso se refleja en cómo colocas el reloj. Punto. Soy obvio, dijo Catherine, eres precisa, corrigió Siena. La precisión es un dialecto. Lo estoy aprendiendo. Y estoy aprendiendo a inclinar la cabeza cuando un color te molesta, dijo Catherine. Estabas tan quieta esta tarde que pensé que te habías quedado dormida en vertical. Siena se rió. Cerulean quería dominar. Tuve que recordarle una democracia de blues. Guión majo 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 guión. Cuencos se vaciaron. El cielo se apretaba contra el cristal. Enjuagaron los platos siguiendo una coreografía que ninguna de las dos había ensayado. Cuando la encimera estuvo vacía, Siena volvió a abrir la tetera. Llevaron el té al sofá, con las rodillas casi tocándose, con los calcetines desparejados para demostrar que nadie actuaba. ¿Alguna vez piensas en dejar la medicina?, preguntó Siena en voz baja. ¿Irse? No. ¿Reimaginar? A menudo. ¿Políticas? Quizás. O rediseñar la forma en que una clínica recibe a las personas para que nadie aprenda a sentir miedo en la puerta. Pero irme sería como abandonar un idioma que puedo hablar cuando alguien se cae. Siena suspiró. Pregunté por qué el arte se usa como decoración cuando yo necesito que sea una indagación. La gente quiere bodas y paredes. Yo quiero la parte donde la habitación decide decir la verdad. Punto. ¿Quién te enseñó a pedir eso?, dijo Catherine. Mi abuela, dijo Siena. Llevaba un cuaderno de preguntas, no de respuestas. Preguntas que guardaba para las noches en que alguien necesitaba una puerta. ¿En qué crees hasta los tobillos?, era su favorita. ¿En qué crees hasta los tobillos?, repitió Catherine. Que la ternura no es un lujo, dijo Siena, que la atención es un acto moral. Que si tenemos suerte, podemos elegir quien nos ve cansadas. Miró a Catherine. Catherine observó cómo el vapor se evaporaba de su taza. Que los cuerpos no son fracasos por romperse. Que la dignidad es una necesidad clínica. Que la palabra justa en el momento oportuno puede bajar el ritmo cardíaco. Reflexionó. Que no sé ser indiferente, incluso cuando la indiferencia sería más fácil. La boca de Siena se suavizó. Cuéntame sobre cuando supiste que no se les permitió ser fáciles. 8, dijo Catherine, sorprendida por su propia velocidad. Asamblea de premios. Recibí un certificado por asistencia perfecta y me sentí más aliviada que orgullosa. Mi madre lloró. Mi padre compró pizza. Pensé que le caía bien al mundo cuando me contaban. Sonrió, un poco torcida. Desde entonces, me han contado. Punto. Y amado, espero, dijo Siena, simple y feroz. Sí, dijo Catherine, me encantaba y me encantaba. Cuando tenía 10 años, dijo Siena, pinté un mural en mi armario. Olas, qué mal. Abría la puerta todas las noches para dormirme y ver el azul. Mi papá lo lijó cuando nos mudamos. Dijo que le restaría valor de reventa. Quiero disculparme con tu hijo de 10 años. Ya lo hice, dijo Siena con interés.
Un muro del centro se enteró, se desviaron hacia cosas más pequeñas. Sus líneas de tren favoritas, los peores bocadillos en las máquinas expendedoras del hospital, la satisfacción de borrar marcas de lápiz hechas precisamente para ser borradas. Siena atenuó la lámpara. ¿Alguna vez has tenido miedo de que estemos construyendo nuestra vida sobre un andamio? Preguntó con nueva dulzura. Sí, dijo Catherine. Pero los andamios no son falsos. Así es como los edificios se convierten en sí mismos. Pienso en nuestra nota, la del refrigerador, instrumentos de cuidado, no de control. Sostuvo la mirada de Siena. Elegimos el cuidado, incluso cuando se trata de sopa y ropa sucia, dijo Siena. Sobre todo en esos casos, de Catherine estaba boca abajo sobre la mesa de centro. Siena entreabrió la puerta del balcón y dejó que Winter se sentara con ellas, animada, pero no hostil. «Puedo pedirte algo egoísta», dijo Siena. «Puedes. Si llega un día en que el contrato se siente demasiado pequeño para lo que somos, ¿me dejarás decirlo sin pensar que estoy tratando de mover una valla?» «Sí», dijo Catherine. «Y si llega el día en que necesites más tranquilidad de la que puedo darte, me lo dirás antes de desaparecer en un silencio que no pueda seguir». «Sí», repitió Catherine. «Prometo dejar la puerta abierta y la luz encendida. Tú, igual», dijo Siena. Puertas y luces, nada de adivinanzas. Finalmente, Siena se levantó, recogiendo tazas. Catherine la agarró de la manga. «Gracias por hacerme buenas preguntas», dijo. «Gracias por responder como si la verdad tuviera una silla», dijo Siena, cuando apagaron la última lámpara. El apartamento no se sentía vacío. Se sentía en pausa, como si hubieran pasado página y ambos leyeran la misma frase en la oscuridad, esperando la siguiente línea sin prisa. El turno se desplegó en lugar de terminar. Catherine se lavó las manos, observó cómo se enfriaba el agua y se dijo a sí misma que irse también era un acto de cuidado. Los pasillos tenían el silencio de una biblioteca después de hora. Revisó su bolsillo, las llaves, el teléfono, el bolígrafo que intentaba desaparecer, y se adentró en una noche que sentía como un respiro que no se había ganado. El apartamento, su cuerpo aguantaba el día como un abrigo húmedo. La cerradura hizo clic. Las luces estaban tenues. Una pieza de piano llegaba desde la sala. El aire olía a jengibre y limón. Siena apareció con el pelo recogido en un moño suelto y pintura en la palma de la mano. No hizo preguntas que exigieran respuestas. Apagó la estufa y puso la tetera a hervir. «Bienvenido de nuevo», dijo. «Regla de la casa, no hay teatro esta noche». «De acuerdo», dijo Catherine. Siena deslizó una taza por el mostrador, té de jengibre con miel y limón. Junto a ella, 2 pastillas, magnesio e ibuprofeno, ofrecidas sin más, como opciones en una mesa donde la autonomía es lo principal. Catherine bebió y sintió que se le aflojaba el pecho. «¿Ducha?», preguntó Siena. «Toallas calientes listas. También compresa caliente. Podrías poner en funcionamiento una unidad de recuperación». «Yo me dedico a la bondad», dijo Siena mientras la acompañaba por el pasillo. El vapor se arremolinaba tras la cortina de la ducha. Una toalla colgaba del gancho. Bajo el agua, caliente como el coraje, Catherine dejó que el día se marchara donde la preocupación se le anudaba, el cuero cabelludo, los hombros, la base de la columna. Su mente enumeraba los datos del turno: un alta a domicilio, un ingreso a monitorización, 3 familias informadas. No llevaba nombres, solo el eco de la responsabilidad y el alivio de haber hecho lo que se podía hacer. Afuera, las sirenas se apagaron, como si la ciudad también anhelara silencio. Agradeció la pausa.
Guión bajo 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 guión. Salió. El apartamento estaba preparado para la recuperación. El sofá estaba cubierto con una manta doblada. Siena había preparado un tazón de caldo con fideos y rodajas finas de zanahoria. Dio unas palmaditas al cojín a su lado. Come lo que quieras. Ignora lo que no, dijo Siena. Caterina acercó el cuenco y sintió que el hambre la acechaba. Cítricos, sal, intención. Comió despacio y sintió que el ruido interno disminuía. Siena esperó a que el cuenco estuviera medio vacío antes de pasar a la siguiente fase. Manos, dijo. Catherine dudó, luego se los ofreció, con las palmas hacia arriba. Siena puso loción en cada uno y trabajó en la base de los pulgares, donde la carne se encuentra con la mecánica tenaz de un día de trabajo. Su toque no era posesivo. Era informado, preciso. Había aprendido el mapa de los tendones observando los gestos de Catherine y memorizado las coordenadas del dolor. Dime si te duele, murmuró Siena. Ya lo hizo, dijo Catherine. Y sonrieron con el mismo humor cansado. No hablaron del hospital ni del mural que se estaba gestando en la pared del balcón. Hablaron con precisión y pequeñez. El té estaba perfecto. La toalla había estado bien. El radiador estaba a punto de suspirar. La preocupación se convirtió en una secuencia de aciertos comunes que se sumaban al alivio. Cuando Siena llegó a la unión entre el índice y el pulgar, Catherine cerró los ojos sin que nadie se lo pidiera. Emitió un leve sonido, casi un suspiro, el ruido que hace una puerta cuando alguien que conoce la casa la abre lentamente. Siena se quedó quieta, comprobando. Catherine abrió los ojos y vio que Siena los tenía fijos en los suyos. ¿Está bien?, preguntó Siena. Está bien, dijo Catherine. Siena continuó, ahora más despacio. Se aplicó loción en la piel seca de los nudillos, sobre los tendones, lo que deletreaba disciplina en un lenguaje de movimiento. Catherine sintió la cansada satisfacción de ser atendida. No la hizo más pequeña. Le permitió ser exactamente de su tamaño. Cuando el dolor se atenuó, Siena envolvió las manos de Catherine en la toalla caliente y presionó suavemente. Catherine respiró más profundamente que en horas. Tu boca es menos de hierro, dijo Siena. Toda mi cara era un aparato, respondió Catherine. Gracias por desenchufarlo. Se quedaron así un rato. El piano encontró una melodía que parecía haber estado ahí desde siempre. Siena colocó la compresa caliente en la base del cuello de Catherine con la eficiencia despreocupada de quien cubre con una manta a un pasajero dormido. Ocurrió porque tenía a dónde ir. Catherine se inclinó para que su hombro descansara contra el de Siena. El contacto fue como una frase que se posaba sobre su verbo. Siena se inclinó para recibir el peso, un ajuste que decía, estoy aquí, sin sonido. Catherine giró la cabeza. El rostro de Siena estaba cerca, iluminado por la pequeña lámpara. La pintura de su mano se había secado formando una oscura línea oceánica. Sus ojos eran del color de una pregunta que finalmente se le permitió formular. Si te toco, dijo Catherine casi en un susurro, seguiremos teniendo cuidado. De Siena se entrecortó, no por alarma. Sí, dijo. Cuidado como una promesa. Catherine no se apresuró. La clave era el consentimiento. Levantó una mano, se detuvo hasta que Siena asintió y le tocó la comisura de los labios con el dorso de los dedos, como se prueba la temperatura de una taza antes de beberla. Entonces se inclinó. El roce no fue tanto una sorpresa como una continuación de todo lo que se aproximaba, cálido, deliberado, lo suficientemente breve como para respetar un cuerpo cansado, lo suficientemente largo como para declarar que estaban despiertas. Se separaron por una fracción de segundo que pareció una milla y también una distancia nula. La sonrisa de Siena llegó lentamente. Catherine sintió que se aflojaba algo que llevaba atado desde la infancia. Hola, dijo Siena.
Hola, repitió Catherine, no se intensificaron. No discutieron con la hora. Siena apoyó la frente en la sien de Catherine y dejó que sus respiraciones marcaran el ritmo. ¿Está esto dentro del contrato?, preguntó Siena, con humor mezclado con sinceridad. Para eso dejamos espacio, dijo Catherine. Una enmienda redactada por 2 testigos. Entonces firmemos con T, murmuró Siena, rozando la mejilla de Catherine. Regresó con una segunda taza. Bebieron como quienes habían encontrado agua y sabían que no debían beberla en exceso. De acostarse, Siena pegó una pequeña tarjeta en el interior de la cristalería. Con lápiz, porque el lápiz es para documentos vivos, escribió: si la ternura es nuestro norte, no podemos perdernos. Catherine lo vio cuando tomó un vaso y sonrió con una fatiga que finalmente se sintió amable. Se levantaron del sofá como si salieran de un teatro cuya obra los hubiera seguido hasta el vestíbulo. En el pasillo, se detuvieron. Siena apretó la mano de Catherine, una vez, la prima pequeña del consentimiento. Catherine le devolvió el apretón, una firma y presión. Buenas noches, Al, dijo Siena. Buenas noches, Alay, respondió Catherine, y el apartamento, con andamios, impermeabilización y todo, se mantuvo firme a su alrededor como una estructura que decide convertirse en un hogar. Mañana llegó como una carta bajo la puerta. Catherine se despertó con un brindis y la certeza de que la noche anterior había sido una verdad cautelosa. Una nota en el mostrador, la mano de Siena en un bucle: estoy en el muro junto al río hasta el mediodía. Ponte el pañuelo. El viento tiene opiniones. La bufanda le esperaba en la silla, azul como la línea que había visto en la palma de Siena. Catherine la envolvió, sirvió 2 cafés, uno para llevar y otro para llevar, y salió. El trabajo esperaba, pero la posibilidad la acompañaba como una segunda sombra. En el hospital, los pasillos parecían normales y más amables. Entre rondas, envió un mensaje de texto con una foto del cielo en un charco, 2 nubes aprendiendo a tener paciencia. Siena respondió con la pintura formando un charco en una esquina como una marea que decide quedarse. Ninguna se lo explicó, ambas lo entendieron. A media tarde, un compañero señaló la bufanda con la cabeza. ¿Nuevo? ¿Un regalo? Un regalo, dijo Catherine, sorprendida por la ligereza de no contar más historias. Los límites se mantuvieron. Solo la hora dentro de su pecho pasó de estar apretada a estar abierta. Trazó el mapa de la pared toda la mañana. El diseño, azules bordados con finos dorados, honraba la costumbre del río de recordar el cielo. En equilibrio sobre la escalera, sintió una vigilancia que no era ansiedad, la atención volcada hacia afuera, percibiendo el día de otra persona como el clima en colinas lejanas. Llegó primero al apartamento, olvidó el aire fresco y dejó el café que Catherine había preparado en la encimera para agradecer. Se puso ropa suave y movió el limón de la encimera 1 centímetro a la izquierda, solo para ver si la habitación estaba de acuerdo. Catherine giró. Se saludaron con un silencio breve y seguro. Sin ceremonias, solo la sensación compartida de que la casa los había estado esperando. Siena sacó un panel de su bolso. Traje un color a casa, dijo. Un estudio para la pared. Azules en un diálogo tranquilo. Una línea dorada como un susurro. Catherine se acercó más. Parece una promesa cumplida. Ese es el objetivo, dijo Siena. Que siga así cuando el clima lo permita. Cocinaban de forma sencilla y comían junto a la puerta del balcón,
hasta rozarse las rodillas. Me gustaría mostrarte la clínica algún día, dijo Catherine. No las áreas de pacientes. Los voluntarios del jardín cuidan el pasillo con los dibujos de los estudiantes. Nada confidencial, solo las áreas donde la atención se convierte en un lugar. Me gustaría, dijo Siena. Me pondré mis zapatos más obedientes. ¿Qué son los zapatos obedientes? Los que saben cuándo no chillar. Más tarde, Siena abrió un cuaderno de bocetos en una página que había reservado para ella, estudios rápidos de manos, una mandíbula pensativa, hombros en reposo. No eran retratos, sino una atención inconfundible. Lo has estado notando, dijo Catherine. Observar es mi profesión, respondió Siena. ¿Consientes en quedártelos? Quédatelos, dijo Catherine. Quizás algún día pueda conseguir la versión final. Quizás algún día te lo gane, dijo Siena sonriendo. Noche siguiente, tras un día de partos y altas, Catherine envió un mensaje de texto. Nos vemos en la entrada norte a las 6. Siena llegó con zapatos cómodos y una chaqueta que la protegía del viento. Catherine la condujo al patio interior, donde los voluntarios plantaban hierbas aromáticas. Los lechos de invierno dormían bajo la paja. El romero se erguía terco y fragante. Aquí es donde llego cuando las alarmas me enseñan a contar demasiado, dijo Catherine. Me recuerda que el tiempo se puede medir por el crecimiento en lugar de la urgencia. Siena rozó a Rosemary con una mano enguantada y aspiró el verde. Huele a recuerdo. ¿Puedo dejar algo pequeño? ¿Qué tipo? Una baldosa, dijo Siena. Azul tranquilo, en algún lugar donde la tierra puede olvidarlo y luego redescubrirlo. Catherine sopesó la política y la suavidad del azul. Si no interfiere con la siembra, y si lo aclaro con el coordinador. Por supuesto, dijo Siena, complacida. La respuesta fue sí, con barandillas. Me gustan las reglas cuando protegen la ternura, permanecieron sin tocarse un instante, y luego exactamente uno más. Catherine regresó a la sala. Siena tomó el autobús a casa y dibujó una ficha que podría esconderse en un jardín y aún así decir la verdad. Complicidad cambiaba sus días poco a poco. Las mañanas incluían un pronóstico de sensaciones, bueno con nubes, brillante hasta el mediodía, picado para traer el té. Las tardes traían fotos de pequeñas reparaciones, una manga remendada, un cepillo con cinta adhesiva. Las noches ofrecían el tranquilo lujo de cocinar en paralelo, hablando con la gramática de pasar y probar, la sintaxis de aquí, prueba esto. Una noche, el trueno ensayó su verso. La energía titiló, se rindió y luego regresó. En la penumbra, Siena encendió 2 velas y las colocó como centinelas temporales. Catherine observó cómo la lluvia cubría la calle con doble costura. Hay una persona en el 7B que adora las tormentas, dijo, compartiendo la atmósfera, no la historia. Les pone nombre. Dice que ayuda. ¿Cómo se llama este? Preguntó Siena. Alivio, dijo Catherine. Me quitó el calor. Siena se acercó a ella. Observaron cómo la ciudad florecía con sus reflejos. Sin planearlo, Siena deslizó su mano en la de Catherine. Ninguna orquesta se acentuó. La quietud llegó y se quitó el abrigo. Permanecieron allí hasta que las velas se acortaron y la tormenta recordó algo más. Antes de dormir, modificaron la nota del refrigerador con una segunda línea escrita a lápiz por Siena. Protegemos lo que hacemos con nuestra forma de hacerlo, añadió Catherine con letra clara. Y para cuando hagamos una pausa, los días siguientes no exigieron declaraciones. Exigieron cosas en las que ambos habían creído sin permiso,
atención, consentimiento, fidelidad a lo que nació en la noche. La bondad rozó la fatiga y no pidió más que la verdad. El andamio no desapareció. Floreció en estantes que albergaban lo que importaba, en un enrejado para una enredadera tranquila de tranquilidad. Lo que estaban construyendo no necesitaba testigos para ser real. Los necesitaba despiertos para preocuparse como práctica, no como impulso. No notaron cómo el mundo exterior se acercaba. Un primo envió un mensaje preguntando por el mural. Un vecino preguntó con repentino interés si Caterina asistiría a la cena benéfica de este año. Pequeñas ondulaciones, nada alarmante. Aún así, cuando Catherine tomó un vaso, vio la tarjeta del gabinete y la tocó con 2 dedos, como si hiciera una promesa. Siena observó y asintió, como si oyera acercarse un cambio de clima y decidieran juntas mantener las ventanas cerradas y las luces cálidas. El domingo por la tarde, dieron un paseo lento por el río, alternando las manos entre los bolsillos y entre sí. Un hombre tomó fotos del mural y etiquetó a Siena en voz alta a su amigo. El sonido difundió sus nombres al aire libre. Catherine sintió el viejo reflejo de la armadura, de explicar, surgir y desvanecerse. Siena la miró, interrogativa. Seguimos creando lo nuestro, dijo Catherine. Y dejamos que el resto sea el clima. Se dirigieron a casa justo cuando los teléfonos empezaron a vibrar con mensajes que parecían extrañamente coordinados. El zumbido empezó como el de insectos que solo se perciben cuando el aire se estanca. Los mensajes se acumulaban, una llamada que Catherine se sabía de memoria, y el teléfono de Siena se encendió con la misma llamada. Mensajes, llamadas perdidas, un hilo de conversación que había estado inactivo desde el anuncio «¿Recogemos?», preguntó Siena. Aquí no, dijo Catherine. A casa. Vuelta en el apartamento, Siena sirvió agua. Catherine encendió la lámpara que enmarca la habitación. Pusieron los teléfonos sobre la mesa. Catherine llamó primero a su madre. Hola, vi tus llamadas. Su madre no empezó con un hola. Tu tía envió fotos, el mural, el abrazo. Prometiste privacidad. ¿Entiendes la discreción? Entiendo lo que es el respeto, dijo Catherine. Estábamos caminando junto al río. La vida pública tiene reglas, dijo su madre. La vida privada también. Estamos observando el nuestro, dijo Catherine. Tu padre y yo hablamos con el pastor Green, continuó su madre. Él sugirió una pausa, la imagen. Esto nos afecta. Se refleja en tu hija, dijo Catherine. Que se refleje con sinceridad. Me casé con Siena. Estoy siendo amable con la persona con la que me casé, silencio. Luego, si continúas con la actuación, habrá consecuencias. Esto no es una actuación, dijo Catherine. Es una vida. ¿Consecuencias? Su madre repitió, finanzas. Familiares. Nuestro nombre no te protegerá si caminas en un clima que no pronosticamos, colgaron. Catherine se quedó con el teléfono en la mano, luego lo dejó y se encogió de hombros. Siena llamó después. Cariño, dijo con voz desgarradora. La familia está de mal humor. Tu tío dice que la publicidad tiene dientes. Tu padre dice que no puede explicarte a los vecinos sin inventarse otra hija. Tu madre tiene un silencio que hace ruido. Lo sé, dijo Siena, arrodillándose junto a la mesa de centro. Tuvimos cuidado. Cuidado no es camuflaje.
Han convocado un consejo para la cena del domingo, dijo su abuela. Quería que lo supieras antes de la citación. Si decides no venir, prepararé las sobras. Siena rió, agradecida por la sopa en medio de los truenos. Te amo. Te amo, dijo su abuela. No eres un rumor. Encontraste un compañero que te mira con ojos de constructor, no de turista. Decide qué andamio necesitas para que el viento no deshaga lo que están construyendo. Guión bajo 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 guión. Cuestión de una hora, llegaron los mensajes. Cena familiar a las 6, se espera asistencia. El equipo de catering envió lo mismo, pero con menos azúcar y más política. Revisaron la puerta. ¿Palabra de seguridad?, preguntó Siena. Jardín, dijo Catherine. Jardín, repitió Siena. Entre casas, viajaron en taxi, cada uno mirando una ventana diferente. El tráfico se enredaba y se relajaba. Catherine contaba las respiraciones de 4 en 4 hasta que el conteo se convirtió en ritmo. Siena apoyó la mano en el asiento entre ellas, con la palma hacia arriba. Catherine puso 2 dedos en ese pequeño puerto. ¿Qué diremos si nos piden que finjamos distancia?, preguntó Siena. Esa dignidad no es publicidad, dijo Catherine. Y no ensayaremos el remordimiento. Primero fueron a casa de los padres de Catherine. El aroma a limón y a moderación impregnaba el pasillo. En la mesa, sus padres estaban sentados con una tía y un tío que sirvieron café como estrategia. Podrías haber optado por la sutileza, empezó su tía. Esto no es sutil. Elegimos la honestidad, dijo Catherine. Sintió a Siena a su lado. Sin escudo, solo un enrejado, su padre juntó las manos. Apoyamos tu carrera. La comunidad entiende los símbolos. Cuando muestras afecto, se convierte en una declaración. La gente preguntará qué permitimos en nuestra casa. En tu casa, dijo Catherine, se permite el amor. Su madre se estremeció. Permitimos el decoro. Pedimos límites. Estás pidiendo aplausos. Te pido que no castigues, dijo Catherine. Y que no confundas tu incomodidad con mi peligro. Su tío se aclaró la garganta. Hay asuntos prácticos. El fideicomiso que crearon tus abuelos, ahí está, murmuró Siena, dependía de las expectativas, concluyó. Puede retenerse. Pues no me lo digas, dijo Catherine. Tengo un sueldo y un alquiler. Una vida que he construido. Su madre la miró fijamente y luego su rostro se cerró. Así que así es. Así soy yo, dijo Catherine, tu hija elige la amabilidad por encima del camuflaje. Salieron de casa con la espalda recta y la boca serena, tocándose las manos brevemente. No se quedaron a comer el postre. En casa de la familia de Siena, la conversación se interrumpió. Su padre señaló las sillas. Su madre ofreció pan a modo de disculpa. Vimos las fotografías, dijo su padre. Nos preocupa la imagen de marca. Mi vida no es un producto. Siena dijo, les advertimos que la visibilidad es voraz. Su tío dijo, devora la privacidad. Devora la seguridad. Primero se come la vergüenza, intervino su abuela. Estamos hablando de un refugio. Su padre dijo, llevamos tu nombre al mercado. La gente hace preguntas. Responde con lo que me enseñaste. Siena dijo, la atención es un acto moral. El amor no es una actuación. Su madre lanzó una propuesta. ¿Qué tal una separación de prueba? Puramente formal. 6 meses. La gente olvida. Catherine sintió calor y luego lo enfrió. No mentiremos para que nos crean, dijo. Las historias calman las tormentas, dijo su tío.
La verdad también. La abuela dijo, simplemente se niega a hacerlo a tiempo. Su madre tomó la mano de Siena y falló cuando Siena no la movió. No sabemos cómo acoger a esta versión de ti. Llevo mucho tiempo con esta versión, dijo Siena. Te gustaba más el marco cuando estaba vacío. Su padre exhaló. Si insistes, reforzaremos el apoyo. Nada de ayuda con el alquiler del estudio. Nada de presentaciones a donantes. Necesitamos que quieras lo que mantiene el clima familiar templado. El reflejo de negociar flotaba, pintar menos azul. Estar menos cerca. Y pasó. Siena imaginó la nota del refrigerador y los dedos de Catherine sobre ella como una promesa. Puedo sobrevivir al clima templado, dijo. También puedo sobrevivir a la verdad. Su abuela se levantó y le tocó la frente. Llévate las sobras, dijo. Y los buenos cuencos. Se fueron con la sopa y la pesa de cerámica tintineando como campanas. De vuelta en casa, Nag pegó la oreja a las ventanas. Guardaron los cuencos. Catherine apoyó ambas manos en el mostrador. Siena permaneció hombro con hombro, la postura que adoptas cuando acuerdas llevar algo juntos. No podemos deshacer lo que hicimos, dijo Catherine. No quiero. Siena dijo, intentarán encarecernos la vida. Catherine dijo, entonces gastaremos con cuidado. Siena dijo, y no por miedo. Catherine asintió. Jardín, dijo en voz baja. Jardín, respondió Siena, tocándose el dorso de la mano. Abrieron un cuaderno. ¿Alquiler de estudios sin ayuda?, preguntó Catherine. Puedo aceptar 2 encargos más y dar un taller, dijo Siena. Usaremos la sala de estar durante un mes. Y si el fideicomiso desaparece, dijo Catherine, todavía cubrimos el alquiler, los alimentos y el transporte. Podemos vender el caballete que sobra, ofreció Siena. Quédate con los pinceles. Quédate con los pinceles, asintió Catherine. No estaban negociando. Miraron a su alrededor, el limón, el estudio azul, la manta doblada, el contrato en su cajón, la tarjeta en el armario, pequeños instrumentos de cuidado, pruebas de que ya habían empezado. Necesitamos un plan, dijo Siena. Sí, dijo Catherine. Mañana. Mañana, repitió Siena. Se quedaron allí hasta que la tetera se apagó y el edificio de enfrente habló en un morse compasivo. Afuera, la ciudad ensayaba su clima. Adentro, no ensayaban. Decidieron. Empezaron con números porque los números no mienten como el miedo. El cuaderno se abrió en una página en blanco. Alquiler, servicios, transporte, comida, calculados en porciones justas. Siena escribió a lápiz 2 columnas, ahora y nuevo. Catherine escribió con la pulcritud de quien ha documentado cada cambio de un cuerpo frágil y sabe que la claridad puede ser misericordiosa. Estudio, dijo Siena, si mis padres me retiran el apoyo, puedo trasladar el trabajo a casa por un tiempo. 2 comisiones más al mes, un taller de fin de semana en el centro comunitario, el hospital. Catherine dijo, si la confianza se acaba, sigo teniendo sueldo. Pero si nos mudamos, si de verdad nos mudamos, tengo que gestionar un traslado o renunciar sin abandonar a nadie. Levantaron la vista juntas. La palabra mudanza no resonó, aterrizó. No quiero dramatizar esto como una fuga criminal, dijo Catherine. No desapareceré. Daré aviso. Entregaré los historiales clínicos. Terminaré las consultas. Pero tampoco quiero que nos extingamos. Entonces no nos detenemos, dijo Siena. Planeamos. Dibujaron un círculo alrededor de 3 lugares en un mapa aproximado: Riverside, Lakeshore, norte del estado, a 2 horas en tren en cualquier dirección. Alquileres más bajos.
La probabilidad de ser una nota al pie en la conversación de alguien más aún menor. Siena buscó programas de arte público en su teléfono. Catherine buscó bolsas de trabajo y las publicaciones internas de clínicas comunitarias dentro de su red hospitalaria. «Puedo solicitar un traslado a la clínica de Lani», dijo Catherine, tocando la pantalla. «Es más pequeña, hay mucha demanda, los mismos registros electrónicos. He cubierto allí los sábados. Me conocen como un par de manos que arreglan lo que se puede arreglar y derivan lo que no se puede». «¿Tiene jardín?», preguntó Siena, medio en broma y para nada. «Un romero terco», dijo Catherine. «Camas elevadas que los voluntarios llaman comunes». Siena sonrió. «Somos un matrimonio común». Redactaron plazos en la página siguiente. Semana 1. Notificar al hospital. Presentar la solicitud de traslado. Reducir las pertenencias a lo que cabía en una furgoneta alquilada. Semana 2. Visitar los apartamentos. Firmar un contrato de arrendamiento donde las ventanas dejaran entrar suficiente luz. Semana 3. Mudanza. «Esto supone el traslado», dijo Catherine. «¿Y si se demoran?», preguntó Siena. «Renunciar y trabajar de suplente hasta conseguir un puesto fijo», respondió Catherine con la cabeza en alto. «No me quedaré de brazos cruzados y no haré daño a nadie dejando un desastre». Escribieron jardín en el margen, que seguía siendo su palabra de seguridad. Ahora, un encabezado para el conjunto de decisiones que los mantenían en pie. Debajo, Siena anotó: nada de discusiones públicas, nada de explicaciones en redes sociales, nada de regateos con gente que confunde amor con obediencia. Debajo, Catherine añadió: nada de secretos que se conviertan en tiempo en casa. Dividieron el apartamento sin dramas. ¿Qué conservar? El cuenco de limones, el panel de estudio azul, los buenos cuencos de cerámica que la abuela de Siena les había ofrecido como una bendición disfrazada de porcelana. ¿Qué dejar? Una mesa de centro con bordes sin gracia. El perchero cuyos tornillos habían perdido su firmeza. Publicaron 2 artículos en línea. Llegaron desconocidos, les dieron dinero y se llevaron objetos que solo habían fingido ser esenciales. Catherine redactó su carta de renuncia y la guardó en borradores. Escribió un correo electrónico al director de la clínica sobre el traslado, adjuntó sus evaluaciones de la cobertura del sábado y pulsó el botón de enviar con la firmeza con la que le daba un vaso de agua a un paciente. Siena le escribió una nota a la coordinadora de arte comunitario que había conocido una vez en una conferencia sobre espacio público. Asunto: muralista que se muda, interesada en escuchar. No mencionó titulares, ni familias, solo color y permiso, como cambia la luz del río cuando se desvanece del cielo. Llamaron al casero y le preguntaron sobre la posibilidad de rescindir el contrato antes de tiempo. «Encuéntrame un inquilino cualificado para que se haga cargo y listo», dijo el casero. La practicidad, ni amable ni cruel, fue un alivio. Un martes por la noche, hicieron una lista titulada «Últimas». Última sopa cocinada en esta cocina. Última vista del pianista del edificio de enfrente practicando escalas pasadas 10. Última vez recorriendo el callejón que olía a albahaca en julio y a pavimento caliente en agosto. Último horario de riego para el vecino que a veces olvidaba sus propias llaves y nunca olvidaba el nombre de su gato. No tenían gato. Él les puso gato a todos los apartamentos. No añadieron el último toque a esta habitación. No lo necesitaban. Estaban construyendo una vida que no amenazaba con la escasez. El miércoles, Catherine se reunió con su jefe de departamento. Habló con prudencia. «Mi situación familiar ha cambiado», dijo. «Solicito mi traslado a Delany. Si no es posible, renunciaré con el preaviso correspondiente». «Ha sido un recurso valioso», dijo el jefe de su departamento, con un tono que podría haber sido de preocupación o de contención. «Habrá charlas».
Ya lo hay, dijo Catherine. No trabajo para charlar. A Delaney le vendrías bien, admitió la directora. Siempre necesitan tu agallas. Una pausa. Los llamaré. Gracias, dijo Catherine. Lo decía en serio. También quería decir, no me disculparé por negarme a vivir como una exposición. Siena caminó hacia el río y se detuvo bajo su mural. Mencionó los azules en voz baja. Prusiano, ultramar, una sutil cuña de ftalo. Luego retrocedió para ver si la línea dorada aún mantenía la conversación. Así era. Un transeúnte le tomó una foto y le hizo las preguntas de siempre. ¿Eres la artista? ¿Qué significa? Dijo Siena, lo único en lo que confiaba. Se trata del río recordando el cielo. El desconocido asintió como si le dieran permiso para sentir algo sin un ensayo que lo justificara. Esa noche fueron, cada uno solo, a pararse frente a las casas que los habían alzado. Caterina aparcó a una manzana de sus padres y no fue a la puerta. Se sentó al volante y dejó que las farolas convirtieran el salpicadero en un escenario descolorido. En el asiento del copiloto yacía el sobre con los documentos del fideicomiso, ahora solo relevante como un historial de promesas hechas por personas que creían que la seguridad podía ser contratada. No soy un incumplimiento de contrato, le dijo al coche vacío. Soy una revisión. Se quedó 5 minutos, suficientes para despedirse de la versión de sí misma que creía que ser contable era lo mismo que ser amada. Luego se marchó y no miró el retrovisor en busca de una señal. Siena pasó junto a la casa de piedra rojiza de sus padres con un vaso de té de papel que se enfrió demasiado rápido. En la ventana delantera, las plantas que había apoyado en platos adicionales, las que regaban demasiado, se veían bien. Quiso llamar. No lo hizo. Saludó con la barbilla hacia la casa como si fuera un actor que hubiera pronunciado un diálogo difícil y hubiera dejado un buen silencio después. En la entrada, dejó una postal con un pequeño cuadro de su mural en un lado y 2 frases en el reverso. Voy a vivir donde la luz es nuestra. Me enseñaste a buscarla. No firmó. La escritura firmaría por ella. De vuelta en el apartamento, extendieron una manta en el suelo de la sala y comieron comida para llevar de cartón, de esas que saben que no están buenas y que están en su punto. Hablaron en los tiempos verbales del futuro próximo, cuando termine el alquiler, cuando llegue el tren, cuando el Romero nos reconozca. ¿Qué vas a extrañar?, preguntó Siena. Al pianista, dijo Catherine. La primera vista del río cada mañana en mi viaje al trabajo. Este sofá, no porque sea especial, sino porque nos sentábamos en él y no fingíamos no estar cansados. Tú, como esta cocina se vuelve loca, de verdad. Siena dijo, el balcón que no se rió de mis primeros intentos de pintar una pared en casa. La forma en que la luz del pasillo vacila y luego se fija. Respiró hondo. No la forma en que nuestros teléfonos se convierten en pequeños tribunales. Jardín, dijo Catherine en voz baja. Jardín, respondió Siena, y el tribunal se disolvió. El viernes, la directora de la clínica llamó. El jefe de su departamento habló conmigo, dijo. Podemos atenderla en 3 semanas. Cubriremos a sus pacientes por aquí. Se orientará rápidamente. Tenemos poco personal y nadie se va a andar con rodeos al respecto. No necesito timidez, dijo Catherine, con el alivio llegando con la gracia de algo que tenía la decencia de llegar a tiempo. Colgó y apoyó la frente en la puerta del armario donde estaba la nota a lápiz. 3 semanas, le dijo a la tarjeta. Aguantadme hasta entonces. Pasaron el sábado en el ritual de las cajas. Siena etiquetaba con una caligrafía que hacía que incluso los cordones más diversos parecieran un poema. Catherine doblaba toallas con ternura contenida, como si las esquinas crujientes pudieran equilibrar una balanza que nadie más podía ver. Encontraron la primera lista de la compra que habían escrito juntas,
ajo 2 veces, limones 1, piedad implícita, y la pegaron dentro de un libro de cocina que vendrían con ellas. El domingo, visitaron el barrio de Delany. El aire se sentía como una frase que podía terminarse de 1000 maneras buenas. Pasaron junto a una taquería que olía a cilantro y tomillo, una lavandería con un tablón de anuncios que ofrecía de todo, desde clases de guitarra hasta una bufanda perdida que buscaba a su dueño, un local con un letrero que decía, acupuntura comunitaria. Tarifas variables. Siena se asomó por la ventana de una pequeña galería cuyo dueño saludó sin preguntar quiénes eran. La clínica estaba en la esquina como una disculpa que había aprendido a arreglar las cosas, modesta, limpia. Un cartel en el escaparate sobre las vacunas como amor. ¿Zapatos obedientes?, preguntó Siena sonriendo. Muy, dijo Catherine. Y de esos que solo rechinan cuando tienen algo que decir. Conocieron a una casera llamada Maya, quien les enseñó un tercer piso sin ascensor con ventanas que dejaban entrar la luz sin vergüenza, una cocina que podía enseñarle todo a las cebollas y un segundo dormitorio con una pared que pedía ser un estudio. ¿Puedes empezar el contrato de arrendamiento del primero?, preguntó Maya. Podemos, dijo Catherine, mirando a Siena, quien observaba la luz como si acabara de presentarse. En el tren de regreso a casa, se sentaron con las rodillas tocándose y una bolsa de papel entre ellas contenía 2 rollos de canela de los que solo comerían la mitad y lamentarían no haber comprado un tercero. No hablaron mucho. Los planes se habían condensado en horarios. La decisión había dejado de plantearse como una pregunta. Elegir significaba perder, sí, calles conocidas, ciertas redes de seguridad, la capacidad de apaciguar a quienes acaparaban el tiempo, pero también significaba ganar un espacio donde la atención pudiera respirar. Esa noche, antes de acostarse, Siena escribió una nueva tarjeta para el armario, proteger lo que hacemos con cómo lo hacemos. Debajo, Catherine añadió con su letra firme, y con donde elegimos construir. Pusieron alarmas para la mañana. El turno de Catherine seguía perteneciendo a ella, y lo terminaría como es debido. Siena tenía medio día de pintura y una reunión en el centro comunitario sobre el taller. Unas cajas estaban firmes contra la pared. No un ejército, solo un futuro organizado. Cuando se apagaron las luces, el apartamento se quedó con esa tranquilidad que no es frágil. En 3 semanas, las llaves serían de otra persona. En 3 semanas, un romero aprendería 2 nombres nuevos. Esa noche, la nota en el armario vigilaba. El limón en su cuenco se mantenía en equilibrio, y el estudio azul se apoyaba contra la pared como una puerta abierta. Se mudaron un jueves que olía a cartón y limpiador cítrico. La furgoneta llegó con un conductor que trataba las cajas como animales dormidos y silbaba entre dientes mientras bajaba el sofá por las escaleras. Al mediodía, su antiguo apartamento se había convertido en un mapa de rectángulos y ecos. Catherine limpió la encimera una última vez, trazando un círculo con el paño donde había estado el cuenco de limón. Siena pasó la palma por la pared que había albergado el estudio azul y dejó un tenue arco ultramarino, accidental y apropiado. El nuevo edificio respiraba de forma diferente. 3 pisos más arriba, el pasillo sonaba cálido, como si los pasos supieran a dónde iban. Maya los recibió en la puerta con las llaves y una lista de peculiaridades. La ventana delantera se atascaba a menos que la levantaras y la empujaras. El radiador chasqueaba como un metrónomo cortés en tiempo frío. El vecino 2 puertas más allá cocinaba con ajo los domingos y solo invitaba a quejarse si odiabas la alegría. Rieron, agradecidos por la orientación. La luz entró a raudales sin vergüenza. El segundo dormitorio aceptó el caballete como si hubiera estado esperando. Catherine puso la tetera en la estufa y abrió una ventana para probar el método de levantar y empujar atascado. Siena marcó el suelo del estudio con cinta azul, los límites de las salpicaduras y el baile de los pies de una escalera.
Habían acordado montar la cama primero y la estantería después, el sueño y el lenguaje antes que nada. Al anochecer, el apartamento tenía rincones que sabían sus nombres. El cuenco de limones recuperó la encimera. El estudio azul se apoyó en una pared que agradecía el contraste. El armario recibió su nota como un peregrino que regresa. Catherine pidió comida para llevar barata envuelta en papel de aluminio para que el calor pudiera viajar sin vergüenza. Comieron con las piernas cruzadas, con la vista fija en la ventana. La ciudad lo sabía, pero ya se explicaba. Una mujer corriendo con un perro que se negaba a obedecer órdenes de nadie más que palomas, un niño en patinete con capa, una pareja discutiendo sobre dónde se había ido la lluvia. La mañana rehizo sus vidas en recados con intención. En la clínica, Catherine firmó un fajo de formularios y aceptó un cordón que se enganchó en su bufanda. La supervisora de enfermería le estrechó la mano y le presentó un ecosistema. Recepcionistas que sabían 3 idiomas y 1000 nombres. Auxiliares médicos con el don de tranquilizar a una persona más rápido de lo que se infla un tensiómetro. Un clínico cuya risa llegaba como un alivio. La sala de espera lucía carteles sobre vacunas y una estantería de libros infantiles cuyas esquinas se habían suavizado por la necesidad. Catherine atendió a su primer paciente después del almuerzo. Siguió todas las reglas de la discreción y ninguna de la indiferencia. Escuchó más de lo que habló, documentó lo que exigía la dignidad y aprendió el camino particular que tomaba el sonido a través de estas paredes. El día no se sentía más ligero que el hospital, pero el peso se distribuía de forma diferente, compartido entre manos acostumbradas a cargar. Siena caminó hacia el centro comunitario con un portafolio y un plan para un taller titulado El color como forma de respirar. La coordinadora, una mujer de cabello plateado y zapatillas deportivas, revisó los bocetos de Siena con un interés que, para ser sincera, no pedía permiso. Queríamos un mural en la pared este, dijo, tocando un mapa. Algo que le dé permiso a la calle para que se calme. Negociaron un cronograma, un pequeño estipendio, litros de imprimación y un acuerdo para involucrar a los adolescentes cuyas mochilas superaban su paciencia. Pasó la tarde pegando una cuadrícula suave en la pared del estudio. La habitación vibraba con un nuevo propósito. Colgó 3 lienzos pequeños cerca de la ventana y escribió 2 palabras en una nota adhesiva. Empieza aquí. Luego pegó la nota sobre el interruptor de la luz para que el comando los encontrara cada vez que entraran. El dinero reposaba en la libreta como una tía severa. El alquiler vencido el primero, la calefacción más alta que el último. La compra planeada sin florituras. El salario de Catherine cubriría los gastos. Los talleres y encargos de Siena los vestían. Dejaban que la practicidad tomara la silla en la mesa, era el invitado ideal para empezar de cero. Hubo contratiempos poco glamorosos. La manija de la ducha necesitaba el ángulo justo para evitar un frío repentino. La lavandería se comió $1 y lo devolvió solo cuando el encargado golpeó la máquina con su maestría ancestral. Siena calculó mal un peldaño de la escalera y se lastimó la espinilla. Catherine se pegó una compresa fría con gasa y una severa ternura. Se rieron cuando el radiador hizo su solo de metrónomo. Escribieron una lista titulada Ahora vivimos aquí, y pusieron cosas como bombillas de repuesto, un escurridor de platos extra y una alfombra que aguantara tanto la pintura como los calcetines. Los vecinos se presentaban con el lenguaje de los edificios, un saludo en la escalera, un destornillador prestado, una oferta de biscotti con sabor a madre. El pianista de la vida anterior fue reemplazado por una trompeta lejana, practicando escalas que llegaban a la ventana como líneas buscando un párrafo. El domingo, Ajo llegó tal como Maya lo había prometido, asertivo, feliz, invitando a cualquiera que estuviera a su alcance a recordar que el hambre es honesta. Catherine visitó el huerto de la clínica a la hora del almuerzo. El romero se erguía terco y verde. Habló con el coordinador de voluntarios sobre una baldosa, pequeña, azul, un secreto que no haría tropezar ni una raíz. La coordinadora sonrió.
Nos gustan los secretos que no hacen daño a nadie, dijo. Dilo con discreción. Catherine le envió a Siena un mensaje de texto con una foto de los canteros elevados y una leyenda. El espacio común te manda saludos. Siena respondió con un boceto en miniatura de una baldosa colocada en la esquina, como una historia que sabía cuando susurrar, de noche, paseaban por el barrio sin narrarlo en una tesis. Un poste de barbero giraba perezosamente. La taquería repartía calor doblado en papel. Un autobús exhalaba en la esquina e inhalaba una línea de vidas a media frase. Siena deslizó su mano en la de Catherine y no se molestó en fingir que era para mantener el equilibrio. Mantuvieron los rituales que tenían sentido y abandonaron los que se habían convertido en superstición. El armario aún conservaba la tarjeta a lápiz. Todavía la trazaban con 2 dedos en los días difíciles. Añadieron una segunda tarjeta debajo: construye despacio, no pequeño. La frase no pedía aplausos. Pedía paciencia, que habían empezado a encontrar por defecto, como uno encuentra un nuevo camino porque sus pies insisten en tomarlo. El viernes, Siena impartió su primer taller. 10 adolescentes llegaron con auriculares y opiniones. Les entregó ruedas de colores y preguntas, no instrucciones, y luego los llevó afuera para que examinaran la pared que albergaría su trabajo y su insistencia en ser vistos. Habló de los azules que discrepan y del dorado que sabe escuchar. Cuando Catherine pasó por allí después de la clínica, encontró al grupo trazando líneas sobre la imprimación con la cansada confianza de quienes deciden creer en una promesa. ¿Cómo estuvo tu primera semana?, preguntó Siena más tarde en el sofá que había perdonado las escaleras. Es como pasar de la orquesta a la música de cámara, dijo Catherine. No menos complejo, más espacio para escuchar y ser escuchado. Eso también, asintió Catherine. Se acostaron con las ventanas entreabiertas, dejando que la ciudad se aireara en su habitación. El sueño llegó sin necesidad de negociar. La mañana se planeó sola: una visita al mercado, 2 horas de pintura, una de lavandería, una llamada a la abuela de Siena, quien preguntaría por la luz antes que por nada más. Afuera, las farolas parpadeaban con su lento código. Dentro, 2 cepillos de dientes compartían una taza, y el estudio azul en la pared parecía haber encontrado por fin la habitación que debía enseñar. Para la segunda semana, el apartamento ya había aprendido sus pasos. La tetera suspiró, y la rutina se sentía menos como un andamio y más como un enrejado. Nada que ocultar, algo en lo que crecer. El cielo del lunes no se decidía. Catherine fue en bicicleta a la clínica bajo una llovizna que se convirtió en sol y volvió a ser llovizna. Al mediodía, un paramédico trajo en silla de ruedas a un hombre de mediana edad cuyo pecho subía como una marea tenaz. El trabajo se tornó serio y preciso: oxígeno, análisis, una conversación con un tono digno. Estudió su tono, mantuvo la habitación tranquila y organizó el traslado que necesitaba. Cuando se estabilizó lo suficiente para viajar, tomó notas con el cuidado que se le da a la verdad frágil. Al otro lado de la ciudad, Siena extendió los planes del taller y encontró un correo electrónico escueto en su bandeja de entrada: desarrollo retrasado, encargo pospuesto indefinidamente. Lo leyó 2 veces y luego miró la pared que había estado midiendo con una felicidad que le impedía avanzar. Posponer significaba dinero perdido y un impulso interrumpido. Dejó que el golpe cayera, bebió agua, escribió 3 propuestas alternativas y elaboró un presupuesto que no preveía caballería. Habían acordado informar sobre el tiempo del día, no sobre los titulares. Aún así, al encontrarse en casa, se filtraron los titulares. Catherine dejó su bolso con más cuidado de lo habitual. Siena dobló una toalla. Agitado, dijo Catherine. Hace viento, dijo Siena. Cocinaron. El corte atrajo la atención hacia los cuadrados. La radio se mantuvo baja. Cuando se sentaron, el silencio contenía 2 defectos diferentes sin quejarse. El traslado se realizó, dijo Catherine. Recibirá el estudio que necesita. Eso está bien, Siena dijo,
mi comisión no sobrevivió a su reunión con un presupuesto. Lo siento, dijo Catherine. Tengo derecho a sentirme decepcionada, respondió Siena. No puedo dejar que la decepción decida mi arte, dijo Catherine. Instrumentos de cuidado, no de control, también aplica al dinero. Después de lavar los platos, Catherine contestó los mensajes. Siena pegó una hoja en blanco sobre un boceto en el que confiaba y empezó de nuevo, dejando que el lápiz se moviera más rápido que sus sentimientos. A mitad de semana, el trompetista de abajo aprendió una melodía que se le escapaba una y otra vez y luego decidió quedarse. Las horas de Catherine le trajeron pequeñas victorias. Un niño cuya fiebre bajó, una anciana que aceptó ayuda sin renunciar a su orgullo. La baldosa de romero colocada en la esquina del jardín de la clínica, azul contra la tierra marrón. El centro comunitario le pidió a Siena que ampliara el taller para adolescentes. Ella aceptó, no todas las horas eran propicias. El jueves trajo a un paciente cuya ira llenaba la habitación porque el miedo le había enseñado el camino. Catherine se mantuvo inmóvil como una silla y no confundió el volumen con la verdad. Después de que él se fuera, se lavó las manos más tiempo del que requería el lavabo y luego se quedó afuera para que el viento la volviera a medir. Esa noche, Siena calculó mal un color y vio cómo la composición se desmoronaba. Quiso tirar el lienzo. En cambio, preparó té, lo remezcló bajo una luz más suave y conservó lo que importaba. Intercambiaron fuerzas sin un libro de cuentas. Cuando Catherine llegó a casa vacía, Siena le puso un cuenco en las manos y no le pidió que le presentara un caso. Cuando Siena se desplomó, Catherine afinó las escalas de la trompeta con una sonrisa y dijo, llave de perseverancia. Programan una alarma extra cada día, no para despertarse, sino para hacer una pausa, estirarse, beber agua, mirar por la ventana. El viernes, llegó un pequeño milagro, disfrazado de algo común y corriente. El encargo pospuesto reapareció como una pared diferente. La taquería quería un mural, brillante y tierno, nada que mintiera sobre la alegría. Siena dibujó miniaturas con sabor a lima. La clínica de Catherine la incorporó a un comité con fuerza, de esos que presionan por citas más largas y señalización bilingüe sin disculparse por querer lo que la gente necesita. Esa noche, la ciudad olía a lluvia al pensarlo. Se quedaron junto a la ventana abierta. ¿Qué es el hogar?, preguntó Siena. Como si revisaras una estufa, Catherine observó la habitación, la tetera, el estudio azul, firme en su clavo. Donde no tengo que traducir por qué estoy cansada, dijo. Donde mi nombre significa yo, no lo visual. Donde alguien deja un vaso de agua afuera porque sabe que me despertaré. Donde el fracaso se convierte en verbo, dijo Siena. Donde mi trabajo puede ocupar espacio sin ser la disculpa de otra persona. Se apoyaron el uno en el otro, en ese ángulo de confianza practicado. El radiador hizo un tic-tac, aprobatorio. La trompeta alcanzó una nota y se negó a soltarse. ¿Mañana mercado?, preguntó Catherine. Zapatos obedientes, dijo Siena. Y melocotones si el mundo es generoso. La alarma del teléfono de Catherine sonó la pausa que habían programado. Respira. Relájate. Cuidado. Obedecieron. No porque un dispositivo se lo ordenara, sino porque el día se lo había pedido y querían responder antes que el sueño. La tormenta nunca se abalanzó. No hacía falta. Dentro, el clima tenía una función diferente ahora, no amenazar, sino regar lo que cultivaban. Se sentían listos para la mañana, no esperaban que la primera rama de olivo llegara en forma de mensaje de voz, pero allí estaba. El padre de Catherine, con voz cautelosa. Pasé por delante del boletín del hospital en el supermercado, dijo. Había una foto del jardín. Sin caras, solo manos y romero. Se veía bien. Tu madre hizo sopa. Hay de sobra. Si estás cerca este fin de semana, puedes recogerla en el porche. No hace falta hablar.
La dejaré en la nevera portátil azul. Catherine lo repitió una vez y luego colgó. Una nevera portátil, dijo. Trus de Tupperware, punto. La gracia de bajo riesgo, dijo Siena. Podemos aceptarlo. El sábado, fueron en bicicleta al viejo barrio. En el porche había una hielera azul bajo una nota. Cuídate. Se levantaron las cortinas. Nadie abrió la puerta. De camino a casa, no se inventaron motivos. Dejaron que la sopa fuera sopa. La segunda rama de olivo llegó por correo, un pequeño sobrescrito con la letra apretada de la madre de Siena. Dentro, una postal de un lago de montaña y 4 palabras. Seguimos aprendiendo. Seguida de una receta de fideos de sésamo que a Siena le encantaban a los 16 años. Siena estaba de pie junto al mostrador con la tarjeta bajo los dedos. Aprender es mejor que dar conferencias, dijo. El aprendizaje está vivo, dijo Catherine. Dar una conferencia es una placa. Enviaron respuestas sencillas. Catherine escribió, gracias por la sopa y unas líneas sobre el huerto de la clínica. Sin estrategia, Siena envió una foto del muro del centro comunitario medida con tiza para adolescentes y el texto, en proceso. Ninguna suplicó, defendió ni negoció. Solo mencionaron lo que les correspondía. Una semana después, la madre de Catherine llamó por la ventana cuando la clínica y el mural hicieron una pausa. Leí algo que escribió el pastor Green, comenzó, firme pero no brusca, sobre la verdad dicha sin espectáculo. Me he estado preguntando si te pedí espectáculo. Fingir silencio en lugar de verdad. Catherine reconoció el tono inusual, ni concesión ni actuación, sino reflexión. ¿Qué preguntas ahora?, dijo. Si trajéramos esa sopa en persona, dijo su madre, exhalando levemente, ¿nos dejarías dejarla e irnos? Sin discusión, solo entrega. Sí, dijo Catherine, porque un sí no le costaba la integridad. Porche o pasillo, sin preguntas, la noche siguiente, sonó el timbre. Sus padres estaban en el recibidor con una olla envuelta en toallas. Su madre miró al suelo y luego al cielo. El romero es muy resistente en invierno, dijo. Me gustó, sí, dijo Catherine. Gracias por el guiso. El intercambio duró 30 segundos y no mintió en nada. Cuando la puerta se cerró, Catherine se apoyó en ella y relajó los hombros. El padre de Siena propuso tomar un café en un lugar público, en territorio neutral con salida. Media hora, decía el mensaje. Prometo escucharte. Se conocieron en un restaurante con una cabina de vinilo agrietada y una camarera que los llamaba, cariño. Llegó con las manos vacías, lo cual le pareció apropiado. Me equivoqué al sugerir una separación formal, dijo, saltándose la pasarela. Confundí el miedo con la prudencia. Todavía me preocupan los titulares, pero no quiero que el miedo sea nuestra marca familiar. Siena removió su café. No quiero ganar una discusión, dijo. Quiero que dejemos de vivir en una, señaló con la cabeza hacia la ventana. Tu abuela dice que encontraste la luz adecuada, punto. Tiene razón, dijo Siena. Normalmente la tiene, se aclaró la garganta. ¿La ayuda del estudio que amenazamos con retirar? La retiramos. No te la ofrezco como palanca. Digo que si necesitas una escalera o que te lleven a pintar, tengo una camioneta, punto. Si somos un equipo, me prestarás la camioneta, dijo Siena. Si lleva correa, no, punto. Un equipo, dijo, y pareció aliviado de tener una palabra utilizable. No todos los gestos fueron amables. La tía de Catherine envió un mensaje que terminaba con, oramos para que recuerdes quién eres. Catherine respondió, no lo olvidé. Archivaste mal. Luego silenció el hilo y sintió que el silencio regresaba como el aire tras abrirse una puerta. Trazaron nuevas líneas donde las antiguas habían sido torcidas. Aceptaban invitaciones con condiciones, tiempo limitado, agenda libre. Si una conversación se desviaba hacia una corrección, se mantenían firmes.
Si un tono pedía disculpas disfrazadas de reconciliación, lo mencionaban y se retiraban. La palabra de seguridad sobrevivió, ahora menos un botón de pánico que una brújula compartida. La baldosa que Catherine había metido en el jardín se hundió aún más en la tierra. Durante la pausa del almuerzo, encontró a un niño arrodillado cerca, recorriendo el borde con un dedo. Es como si el cielo hubiera dejado caer un trozo, dijo el niño. Catherine sonrió y no dijo nada que pudiera convertir la maravilla en un plan de estudios. En el centro comunitario, Sienna vio a dos adolescentes discutir sobre si el oro era demasiado. ¿Y si lo usamos para mantener las cosas unidas?, dijo. No para gritar. Lo intentaron. Funcionó. El muro empezó a decir una frase que tendría sentido para quienes no conocían la historia detrás. Se acumularon pequeñas reconciliaciones. Un mensaje del padre de Catherine con una foto de la nevera portátil y el texto abierto. Un mensaje de voz de la madre de Sienna que no mencionaba la óptica, solo pedía la receta de fideos porque había perdido su copia. Una visita dominical a la abuela de Sienna, quien les puso dumplings en las manos y no les pidió que contaran sus elecciones, solo su alegría. Mantuvieron el centro de gravedad donde lo habían construido. Notas del gabinete, informes meteorológicos matutinos, el romero, la pared con la democracia del blues. Cuando la familia se acercó sin intentar reorganizar los muebles, hicieron espacio. Cuando la familia intentó volver a colocar el sofá donde estaba, sonrieron, les agradecieron la atención y lo dejaron donde iluminaba. Una noche, mientras lavaban los platos, Catherine dijo, ahora puedo estar en la misma habitación con ellos sin tener que negociar conmigo misma. Sienna secó un cuenco. Puedo escuchar sin hacer una audición. Eso parece el tipo correcto de paz, dijo Catherine. No es del tipo que se usa para el porche, bromeó Sienna. Eso también, dijo Catherine riendo. La sopa es un sacramento válido. Se acostaron con la ventana entreabierta. La trompeta, abajo, tocaba una nueva escala. La ciudad respiraba su aliento paciente, algo así como el perdón, no del que olvida, sino del que libera. Se sentó junto a la ventana y se acompañó en silencio mientras dormían. La primavera aprendió sus nombres. Los melocotones regresaron. La trompeta de abajo cambió las escalas por canciones, y el jardín de la clínica se espesó en un pequeño coro. Catherine revisó el romero y encontró el borde de la baldosa azul. Se sentía como un pulso tranquilo, presente y vivo. En el centro comunitario, los adolescentes de Siena terminaron el muro. Blues negoció. Una línea dorada sostenía la composición como una mano estudia a otra desde la acera. Sin discursos, solo limonada y un perro que se negaba a tomar fotos. De camino a casa, Sienna le apretó la mano a Catherine. Mira lo que la atención puede hacer, dijo. En su cocina, el armario recogió otra tarjeta, que la alegría sea común. Se unió a las frases que las habían acompañado, construir despacio, no en pequeño. Proteger lo que hacemos con cómo lo hacemos. Instrumentos de cuidado, no de control, migas de pan. La familia se acercaba a un ritmo que todos podían soportar. La madre de Catherine enviaba mensajes de texto con tomates en un alféizar. El padre de Sienna estacionaba su camioneta junto a la pared de la taquería y cargaba pintura sin contarle a la gente que servía. A veces aparecían sopas los domingos. El trabajo priorizó la constancia sobre el espectáculo. En la clínica, Catherine luchó por 10 minutos extra por cita y, tras un constante empujón, los consiguió. Con una enfermera y un traductor, empezó a dar clases nocturnas sobre recetas. Medía el éxito en respiraciones que se ralentizaban. Sienna siguió enseñando y comenzó una serie de pequeños lienzos, salas con clima, espacios comunes habitados por una luz indulgente. Elegía exposiciones que parecían conversaciones. El día que la taquería pagó temprano después de la hora punta del almuerzo, lloró en el callejón y luego se rió de sí misma por llorar por el dinero. Salven se sentía como un permiso para seguir eligiendo bien. En una noche que recordaba sus primeras sopas,
Siena sacó un paquete largo y estrecho envuelto en papel de estraza. He estado trabajando en secreto, dijo. Dentro había un retrato que parecía una habitación a la que Catherine podía entrar. Nada heroico, las mangas arremangadas 2 veces, la cabeza vuelta hacia una voz fuera de marco, una leve sonrisa. En el mostrador, un limón, un vaso de agua, un cuadrado azul casi oculto en el borde. Así es como te veo cuando no estás actuando, dijo Siena, contable y amada. Catherine se apoyó en el mostrador, sorprendida por el alivio. Entonces es verdad, dijo, y cruzó la habitación para acariciar a Siena con suavidad. Una semana después, llegó un sobre a la clínica, reenviado desde el hospital. Una breve nota de un expaciente decía: gracias por no hacerme una audición para recibir atención. Estoy mejor. También soy más valiente. Por favor, cuiden el jardín. Catherine lo leyó en su escritorio y de nuevo en el patio, junto a las baldosas, al mediodía. No se lo dijo a nadie y se guardó la última frase. Contaron cómo la nueva vida se negaba al drama y cómo eso también era un milagro. La compra subió 3 pisos. Un vecino pidió prestado el taladro y lo devolvió. La trompeta volvió a practicar escalas. Discutieron por una alfombra, lo solucionaron moviendo el sofá y se rieron cuando la sala los perdonó de inmediato. La abuela de Siena los visitó, estudió el retrato y asintió una vez. Sí, dijo. El padre de Catherine pasó por la clínica con plántulas extra, murmurando sobre tierra como si fuera una cuenta que quisiera pagar. Nadie exigió una explicación. Todos trajeron algo. A finales de verano, se sentaron junto al río, donde el mural podía verlo sin ser el propósito de la velada. El dorado se mantuvo. El azul siguió hablando. Una brisa alborotó el cabello de Catherine. Siena apoyó la cabeza en su hombro. Ninguna se sintió observada. ¿En qué crees hasta los tobillos ahora?, preguntó Siena, sonriendo ante la vieja pregunta. Esa paz es una práctica, dijo Catherine. Ese hogar es un verbo. Ese amor no siempre se anuncia. A veces se toma el turno de la mañana y deja la luz encendida. Siena asintió. Esa atención sigue siendo un acto moral, dijo. Esa alegría es una ambición justa. Que si la ternura es nuestro norte, no estamos perdidos. Se tocaron de nuevo, no para demostrar ni ganar, solo para honrar el día común que lo había merecido. El río recordaba el cielo. La ciudad tarareaba su himno paciente, y sin ceremonia, su vida continuó. Más libres por haber sido elegidos, más firmes por haber sido hechos con cuidado, suficientes porque decidieron dejarlo ser.